presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor y llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor y llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Muy buenas, saludamos a nuestros hermanos en este día tan especial. Queremos saludar a todo el ministerio. El Señor les bendiga a cada uno de nuestros misioneros también que nos ven a través del canal. Hoy es un día donde queremos participar todo el ministerio de este servicio tan importante para nosotros, la Santa Cena. Primeramente quiero saludar a todos, bendecirlos y animarles en este tiempo tan importante y que ha marcado una diferencia no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia también. Orando y rogando a Dios por cada uno de nuestros misioneros que están con ganas de salir al campo, no lo pueden hacer, aquellos que están en el campo y aquellos que tienen proyectos para poder salir adelante. Creo que todo está bajo el control del Señor, no lo llegamos a entender, no comprendemos, pero sí sabemos que todo está bajo el control de aquel que es el soberano sobre esta tierra. Así que bendecimos a las iglesias, a todos los hermanos que están bajo nuestra cobertura y que en este tiempo podemos vernos a través de este medio, o en el caso mío, el poder llegar a las congregaciones
encontrarme con los pastores. Señor, le dé fuerza. Dios les bendiga mucho y que Dios les dé la creatividad para que el ministerio no se detenga, la gente siga recibiendo palabra del Señor y que realmente los ministros entiendan que Dios le ha llamado. Entonces yo quisiera en este día hablar de un sermón que tiene que ver con tu obediencia marca tu destino. Vivimos una sociedad que tiene ciertos parámetros diferentes quizás para algunos que tenemos algunos años. Cuesta mucho a la persona obedecer, ¿no? ¿Y por qué no tomar como el mismo ejemplo el COVID-19? Hay países que han salido rápidamente de esta pandemia, no significa que se ha desaparecido, sino que lo han controlado. ¿Cómo lo han controlado? A través de una estricta cuarentena, y conozco países en el mundo que son muy rigurosos y que saben obedecer y mantener la distancia y cumplir los requisitos. Bueno, Argentina lamentablemente tiene algunas costumbres, algunas formas que no son las mejores, ¿no? Uno ve a través de la televisión, bueno, que arman alguna fiesta, alguien que se mete en un baúl para llegar a determinado lugar, mete a sus hijos en un baúl. Bueno, por ahí alguien diría la viveza criolla, ¿no? Pero ahí solamente se denota la falta de obediencia. ¿Y por qué no hablar de la iglesia? Nos enteramos de algunas congregaciones que se reúnen porque parece que no pudieran estar si no se juntan, lo cual es algo que a todos nos inquieta y quisiéramos reunirnos, pero somos obedientes, tenemos que ser obedientes. Creo que el mayor ejemplo de obediencia lo marcó el Señor Jesucristo, ¿no? Él dijo que no vino a quebrar ninguna ley y ni siquiera una tilde se iba a perder, sino que Él iba a cumplir al pie de la letra. Y ciertamente aquellos que leemos la Biblia entendemos que Cristo cumplió con todo. Algunos ejemplos, cuando fue para ser bautizado, Juan le dice, yo necesito ser bautizado por vos, y él le dice, deja, es necesario que cumplamos toda justicia. Ahí viene, lo que otros hacían, Jesús lo hizo. Cuando se cobraba los impuestos, Jesús fue obediente en esto. En algún momento alguien le preguntó para tentarlo y él dijo, dale al César lo que es del César. Entonces, en todo fue obediente. El libro de Hebreo nos enseña justamente que Jesús fue obediente en todo, y Pablo dice en Filipenses, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si tomamos al propio apóstol Pablo, ¿no? Cuando nos habla en Romanos capítulo 13, él explica la importancia de obedecer, la importancia de estar bajo la cobertura del Estado. Entonces creo que por ahí hay algunos textos bíblicos sueltos que se toman como para justificar la desobediencia. Y quiero decirte en este día que nada justifica la desobediencia. Obviamente todos caminamos sobre esto porque es el pecado original del ser humano, y el apóstol habla a la iglesia de Roma, o la epístola a los romanos, justamente nos habla las consecuencias de la obediencia, en este caso la persona de Jesús que trajo vida, pero la consecuencia de la desobediencia que fue Adán trajo como consecuencia la muerte en la humanidad. Entonces, mi estimado líder, obrero, pastor, hablarle un poco de que tu obediencia marca tu destino. Por ahí a veces pienso, ¿cómo cuesta seguir consigna? Normalmente tenemos dentro del ministerio pastores, misioneros, distintas redes donde utilizamos que ellos pudieran compartir un devocional, ¿no? Y allí les pido que den la parte auditiva y escrita. Y bueno, falta que uno no mande lo escrito y ya todos le siguen el mismo ritmo, no siguen consigna. ¿Cuál es la idea de poder pedirles que hagan un devocional auditivo y otro escrito? Porque esto se replica y algunos obreros pueden compartir con discípulos la parte escrita donde puedan meditar. Es una palabra preciosa que seguramente el misionero o el pastor lo pueda traer, pero claro, vuelvo con el hecho de la obediencia. Uno bastó que no mandara lo escrito y luego todo el mundo sigue el mismo tren. O sea, lejos de mantener una consigna, y esta es una característica que
muchas veces se marca en el obrero. Bueno, el desafío en este día, a través de este sermón, es justamente saber que tu obediencia puede marcar muchas veces tu destino. Y he tomado como parte bíblica la vida de Samuel y la vida de Saúl, ¿no? Texto bíblico de Primera de Samuel, capítulo 13, pasaje número 13, le dice Samuel a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Dios le había ordenado, ¿no? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino, tu ministerio, tu familia, todo lo que tiene, hoy hubiese confirmado. Le está diciendo Dios a Saúl y es para nosotros también. Dice el texto bíblico: hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Interesante, ¿no? Me llamó la atención la palabra que decía: Dios hubiese confirmado tu reino. Hubiese sido generacional el ministerio, la realeza y el reino de Saúl hubiese sido más duradero. Sin embargo, fue temporal. Y por ahí nos encontramos con personas en la vida, con creyentes, con profesionales, con algunos lindos misioneros, y decimos: es bueno, pero le cuesta obedecer, le cuesta seguir algunas consignas, ¿no? Y entonces por eso ve que hay momentos en la vida que su ministerio se detiene, ¿no? El mismo Samuel le dice a Saúl: el obedecer es mejor que el sacrificio, porque por ahí aparece esto que ponemos por delante nuestras obras y aprovechamos ese crédito para hacer lo que mejor nos parece. Obviamente en algún momento Dios usa a la persona y como consecuencia se va creando en uno mismo una estima más alta y es como que ya comenzamos a aprovechar de algunos derechos. Entonces, considerando esto, quiero hablarte de tres cosas importantes en el día de hoy a toda la iglesia, a todos nuestros obreros, amigos que nos escuchan a través de este medio y nos ven. Lo primero que quiero mencionar es que hemos sido llamados por Dios. Y a mí me encanta esto, porque aquí quiero ilustrar mucho lo que es la vida de la persona común, sin hablar, sin desprestigiar a nadie, pero creo que hablamos de la persona común, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que Saúl podía ser el rey de Israel? El mismo el profeta Samuel le dice: eras el pequeño, donde nadie te consideraba. Sin embargo, Saúl pasó a ser de un campesino a ser un futuro rey sobre Israel. Así que les estoy comentando que si usted conoce el relato bíblico, dice la Biblia que las asnas del papá de Saúl se habían perdido. Es decir, que Saúl era un campesino, era un hombre de campo, desconocido, nadie lo conocía, pero sin embargo Dios puso los ojos sobre Saúl. Es indudable que Saúl tenía algunas características. Y cuando usted ve que es ungido, que ahora vamos a hablar de esto, la Biblia dice que lo buscaban a Saúl. Sin embargo, Saúl se había escondido en el bagaje. Era tímido, era un muchacho con una personalidad bastante austera, quieto. Y uno dice: ¿cómo podemos cambiar, no? Entonces, antes de llegar a esos puntos, quiero elogiar a aquellos obreros a los cuales Dios ha llamado, ¿no? De lugares remotos, de lugares donde uno menos piensa. Muchas veces, siendo profesor del Instituto Bíblico, me ha tocado ver chicos y chicas que vienen del interior del país, de pueblitos pequeños, y usted los ve las características distintas, ¿no? Al famoso porteño o aquellos que ya tienen un poquito más de calle acá en Buenos Aires, y usted lo ve que ellos vienen humildes, sumisos, obedientes en todo, y con el transcurso del tiempo, ¿no? Cómo va cambiando. Y digo, mi estimado hermano, Saúl cambió. Él vino como campesino, él vino buscando unas asnas
pero en el camino Dios lo llamó. En el transcurso de su vida hubo un toque en él donde Dios lo llamó. Y quiero decirte en este día que muchas veces la unción te cambia, porque la verdad que mientras no posó sobre Saúl el Espíritu de Jehová, él era una persona común. Mientras Dios no nos llama, mientras Dios no posa sobre nosotros con un llamado, un carisma, somos terrenales. Y quiero tomar el texto bíblico a modo de ilustración a lo que quiero llegar en el día de hoy, la vida de Sansón. Sansón era un hombre, obviamente, con un físico que atraía a muchos, era alto, era grande y tenía desarrollado seguramente un estado físico diferente a muchos, pero no era tanta la fuerza de él por ese músculo, sino la Biblia habla cuando el Espíritu de Jehová viene sobre él, él cambia y él tiene una fuerza de ser un superdotado. Entonces, cada vez que el Espíritu de Jehová venía sobre él, él tenía la capacidad. Pero usted lee la Biblia, que cuando él declaró cuál era el secreto de su fuerza, cuando él abrió su corazón y Dalila logró cortar ese cabello, el voto nazareno, él pasó a tener la misma fuerza de cualquier hombre. ¿Qué significa esto? Que la unción es la que te cambia, el Espíritu de Dios es el que te renueva. No es la mente positiva, no es tu carisma, no es tu capacidad, sino que la unción es la que te cambia. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Un albañil, un plomero, un mecánico, alguien que trabaja diariamente, de repente Dios lo llama y ese hombre, esa mujer que tenía una vida quizás anónima, muy de la vida personal, de repente cambia. ¿Qué le ha cambiado? El llamado, la unción, dice el texto bíblico. Para afirmar esto, 1 Samuel, capítulo número 10, pasaje 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, hablándole Samuel a Saúl, y dice el texto bíblico, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. A partir de este llamado hay un cambio en la vida de Saúl. A partir del llamado que Dios hizo sobre tu vida, pienso en algunos de los misioneros que en este día nos estarán viendo a través de este medio, a los cuales están bajo nuestra cobertura, y me acuerdo de sus principios, me acuerdo de su vida y realmente personas anónimas que uno podría decir, no sé si va a llegar a algo. Sin embargo, cuando vino el llamado y la unción del Espíritu Santo vino sobre su vida, esta persona cambió totalmente, fue mudado en otro hombre. El que era tímido ahora predica con fuerza, el que vivía en un estado de quizás hasta a veces de depresión, sin embargo, cuando lo ve bajo la unción del Espíritu Santo, uno dice, es Dios el que capacita al ser humano. Y creo que esto es lo que interesa, ¿no? Jesús mismo dice en la Biblia que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Pero cuando vino del desierto, vino lleno de la unción y vino con la capacidad de poder enfrentar su ministerio. Entonces, siguiendo con esta línea de pensamiento, Dios es el que te ha llamado. Y aquí vemos un hombre que fue llamado por Dios, ¿no? Así que decimos que la unción cambia. ¿Cómo puede lograr la transformación el Señor en la vida de la persona? Es más, el Señor, hablándole a través de Samuel, le dice a Saúl, en otras palabras, no eras nadie, sin embargo, Dios te ha llamado. Y la verdad que nunca podemos olvidarnos, ¿no?, de dónde Dios nos llamó. Y quizás en algún momento de tu vida Dios te use de manera muy especial. Quizás seas causa de bendición para muchos. Pero cuidado que cada ser humano cargamos sobre nosotros el ego, algo que es muy común en el ser humano, el ser soberbio y muchas veces alejarse de Dios. Lo segundo que quiero hablarle, cuando eres usado y crece, muchas veces aparece la independencia o la falta de sujeción. Mi pregunta fue, ¿cómo Saúl cambió? Un muchacho tímido que, usted búsquelo en la Biblia, se escondió en el bagaje. Un muchacho que no quería tener mucha intervención. Sin embargo, llegó un punto en su vida donde Dios empezó a usarlo. Lea la Biblia y vea la historia de la vida de Saúl. Saúl fue un guerrero,
un peleador, cuando la unción de Dios venía sobre su vida, él tenía victoria. Pues muchas veces hablamos de su pecado, pero hablemos de lo bueno de este hombre, porque en algún momento algo lo hizo cambiar. Por eso el sermón es tu obediencia marca tu destino. Dios le dijo a través de Samuel, hubiese perdurado tu reinado, tan solo tenías que obedecer. Y creo que por ahí viene la cosa. Cuando perdemos el hacha, cuando perdemos el norte en nuestras vidas de querer independizarnos de Dios. Creo que, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Golpeo mi cuerpo, dice, no haya sido que yo haya sido heraldo de mucho y yo mismo venga a ser descalificado. Porque en algún momento del ministerio, de la vida, aparece la independencia. Observo dentro de la vida pastoral, de la vida cristiana, de los creyentes, de los misioneros, que cuando van pasando los años va creándose en ellos una independencia. Obviamente, en la vida, cuando eres joven, cuando comienzas a desarrollarte en la vida, estás aprendiendo a tener una personalidad, una identidad, vas aprendiendo un oficio, vas aprendiendo de la vida y poco a poco vas formando tu carácter y vas tomando, obviamente, una independencia, una línea de pensamiento. El problema está cuando estamos y hemos sido amados por Dios y eso se va agudizando en nosotros y vamos perdiendo la capacidad de ser obedientes y sujetos. ¿Cuánto le cuesta al ser humano estar bajo obediencia, bajo sujeción, bajo autoridad? Y esto uno lo ve. ¿Cuándo aparece esto? Y cuando empezamos a hacer cosas, ¿no? Calcule usted, Saúl era un guerrero, peleaba y dice las batallas que ganó Saúl, fue increíble cómo sometió a las naciones. Jehová estaba con Saúl y él tenía victoria y es obvio que cuando venía de las batallas se encontraba frente a una población que lo elogiaba y creo que por ahí viene la cuestión, ¿no? Cuando empezamos a ser reconocidos. Cuando en el ministerio, cuando en la vida, cuando en la familia comenzamos a tener ciertas cosas en la vida. Hemos logrado tener una familia, hemos logrado tener un oficio, una profesión, hemos logrado tener quizás un ministerio que alguien lo reconoce. Y por ahí viene esto, ¿no? Que empezamos a considerarnos. ¿Cómo será que Saúl había creído esto? Que cuando la gente o las mujeres cantaban ese coro que produjo el celo en la vida de Saúl. Dice la Biblia, Saúl derrotó a sus 1000 y David a sus 10.000. ¿Qué le pasó ahí a Saúl? Se enojó porque ya no hubo un reconocimiento. Creo que ahí es cuando empezamos a darnos cuenta el reconocimiento, ¿no? Hacia otros y quizás que no seamos nosotros tan valerosos para otras personas. Entonces, hablando de esto del reconocimiento, ¿no? Fíjese qué le pasó a Saúl, capítulo 15 de Primera de Samuel, pasaje 20, dice: Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Cuando la independencia aparece, ya tomamos decisiones sin obedecer la consigna. Le dije a la introducción que hay personas que le cuesta seguir consigna, ¿no? ¿Para qué? Bueno, a veces no se dice del todo, pero el aprender a obedecer, ¿no? Por ahí voy a contar alguna anécdota de un discípulo y de un maestro, pero quiero seguir con esta línea de pensamiento, ¿no? Donde Saúl obedeció a medias, porque la orden era destruir todo, pero él consideró que había que guardar lo más gordo de los animales, el mejor ganado que había, que es lo que dice la Biblia, y también recuperar a Agag, rey de este reinado que tenía que matar. ¿Pero por qué? Porque era un premio, era un trofeo, era una decisión que tomaba Saúl. Y creo que por ahí viene nuestra independencia. Y qué triste que es, porque el no haber obedecido como corresponde marcó su destino. Porque Dios le dijo a Saúl a través de Samuel: tu reino hubiese sido perdurable si obedecía, pero obedeció a media. Entonces, la reflexión es, para mis amados hermanos, es aprender a obedecer, ¿no?
¿Por qué a veces no se obedece? Bueno, por ahí la juventud de hoy también plantea esto, es viejo, bueno, lo que pasa es que tiene sus ideas, porque viene obviamente una nueva juventud. Saúl era más joven que Samuel, y Samuel no debe entender mucho, le pasa que él es grande y él toma esas decisiones, y ahí viene la cuestión, ¿no? Cuando muchas veces entramos en este mundo descartable, donde se descarta esto porque es viejo, aquello porque ya no está en uso, porque pasó de moda, y hasta los hombres parece que pasamos de moda, ¿no? En el ministerio, los pastores jóvenes que tienen ideas, pensamientos, que no está mal la tecnología, el poder tener otro tipo de carisma y forma, pero la receta es la misma, ¿no? Si el Espíritu de Dios no está sobre tu vida, y el Espíritu de Dios de la única manera que está es en la obediencia. No hay otra manera, el obedecer incondicionalmente a Dios. Y si Dios te usa, no eres tú, sino es Dios el que obra. Porque ahí viene la cuestión de la independencia. Cuando creemos que somos, en realidad somos instrumentos en las manos del Señor. El que obra es Dios, el que salva a las personas es Dios, el que levanta la iglesia es Dios. La iglesia le pertenece a Dios, nosotros le pertenecemos a Dios. Los hombres somos circunstanciales, adultos, jóvenes, media edad, lo que sea. La idea es que sepa que todo lo que tú hagas va a marcar tu destino, vas a crecer más o decrecer. En este caso, lamentablemente, Saúl terminó mal por no haber obedecido. ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántas iglesias preciosas que se tendrían que desarrollar no lo hacen porque no han aprendido a obedecer? Así que el aprender a honrar, porque la idea es que Samuel lo ungió. Samuel le dio la oportunidad por la gracia y por el mandato de Dios a que llegue al ministerio pleno. Y ahora, antes de honrar a Samuel, está desobedeciendo. Y es lo que pasa muchas veces, ¿no? En esta vida donde cuesta el honrar a otros. En lo que a mí respecta, trabajo con gente joven y gente adulta. Y hay gente adulta, mucho más adulta que yo, ¿no? Que tienen 15 años más que yo tampoco soy un pibe, pero cuando uno los ve a ellos, noto que tenemos diferentes pensamientos. Solamente una diferencia de 5 años ya tenemos diferencia, pero no significa que no honre a ese hombre porque ha pasado trayectoria, porque ha orado, porque ha levantado obrero, porque tiene una vida de integridad, porque ha llegado a la meta o está llegando a la meta. Se merece la honra y el respeto. Y por ahí viene la cuestión, que muchos ministerios quedan chatos porque han cantado 4 canciones, porque han predicado algunas oportunidades, porque han ganado un par de almas, porque han levantado quizás su ministerio. Ya cuesta obedecer. La obediencia marca tu destino. He observado en estos años ministerios de la iglesia que han crecido más que otros, porque sencillamente uno ha aprendido a obedecer y el otro le cuesta cumplir algunas órdenes. Para estar finalizando, ya que vamos a participar la Santa Cena en el día de hoy, solo faltó paciencia. Solo faltó paciencia. En el caso bíblico de la vida de Samuel, la vida de Saúl, no venía rápidamente Samuel y el pueblo tenía miedo en la batalla contra los filisteos. Así que como no venía Samuel, Saúl se arrojó el derecho de ocupar el espacio de sacerdote. Él era rey, no era sacerdote. Solo le faltó la paciencia de esperar, porque se tardaba. Samuel, él ofreció sacrificio a Dios. Por eso le dice Samuel, locamente has actuado. Traigo a memoria, a modo de ilustración, el rey Usías. El rey Usías fue uno de los mejores reyes sobre el pueblo de Israel. Reinó cerca de 52 años. Fue uno de los mejores estrategas militar. Fue el mayor de los inventores en la agronomía, en la agricultura, en la guerra. Él supo preparar armas como nadie lo hizo en su tiempo. Era un adelantado, avesado, inteligente, lleno del Espíritu de Dios sobre su vida, un buen rey. Pero en la última etapa de su vida le faltaba una sola cosa, ofrecer sacrificio. Así que él quiso entrar
a ofrecer sacrificios, sacándole el espacio a los sacerdotes. Trataron de impedírselo, pero él forzó la entrada, y usted conoce la historia. Terminó leproso, le nació en la frente una lepra. Ya lo sacaron del lugar, pero tristemente este hombre terminó leproso en su vida por querer hacer algo que no le correspondía. Creo que no podemos adelantar los tiempos, hay que tener paciencia. Tiene que ser obediente y esperar el tiempo de Dios, no acelere los tiempos. He visto obreros que estaban preparados o preparándose para el ministerio y por acelerar los tiempos perdieron su llamado. Porque se independizaron, porque buscaron estar solos, porque creyeron que no valía la pena estar tanto tiempo sujeto o esperando. Solamente le faltó la paciencia. Dice la Biblia en Romanos 16:19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo está elogiando la obediencia de los romanos. Quiera Dios que en este día pueda elogiar la obediencia de tantos obreros, de tantos creyentes. Sepa, mi estimado hermano, que la rebelión, la desobediencia, la falta de sujeción, no tiene ninguna manera de justificar delante de Dios. Te invito a que reflexiones. Tu obediencia marca tu destino. Ahora, le dijo Dios, hubieras confirmado tu reino. Y Dios te dice, ahora será confirmado tu ministerio, tu vida, tu familia, tu hogar. Solamente tienes que aprender a obedecer para marcar tu destino. Tenemos un momento de oración y después vamos a pasar al servicio de la cena en el día de hoy. Padre, quiero bendecir en este día a los obreros, a los pastores, a los misioneros, a cada uno de los hermanos pertenecientes al Ministerio Cristo Rey y cada persona que a través de este medio puede ver y oír tu palabra. Te ruego que nos ayudes a ser obedientes. Desechamos todo espíritu de rebelión, Padre, todo lo que sea contrario a tu palabra, y en el nombre de Jesucristo levantes una iglesia fuerte, obreros consagrados, pero también obedientes a ti. Padre, bendecimos tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mientras invitamos a nuestros hermanos, obreros, la iglesia, no se olvide de que tenemos un tiempo donde tenemos que buscar al Señor. El Ministerio de Alabanza nos va a estar ministrando con una alabanza de adoración, y antes de participar la Santa Cena me gustaría allí en su casa tome la mano de su familia, esposo, hijo, y poder adorar al Señor. Señor, bendecimos tu presencia, Jesús. En este momento queremos rendirnos delante tuyo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y queremos cantarte con todo el corazón, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad,
único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Hoy vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Bueno, agradecemos a Dios este tiempo de adoración al Señor. Espíritu Santo toque su corazón y ahí reunidos en la casa. La Biblia dice que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Participe aquellos que tienen el pan allí con su familia, participe el pan. Amén. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados. Y la Biblia dice que fue molido por nuestros pecados. Esto es lo que significa de manera simbólica el pan. Y aún más la Biblia dice asimismo, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participe la copa, hermano. Bendecimos tu nombre, Padre, en este día. Bendecimos a la iglesia, a los obreros, cada pastor, cada misionero, cada miembro de la iglesia, de todo el ministerio. Queremos bendecirle. Alejamos todo temor, reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, que venga sobre la familia en el nombre de Jesús. Y pedimos que venga la sanidad sobre los cuerpos, liberación, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos en este tiempo de oración y de ayuno, que se rompan ataduras, Padre, y de manera muy especial que haya sanidad, paz en el corazón de la iglesia. En el nombre de Jesucristo por siempre. Amén. Muy bien, queremos saludar, despedirnos del pueblo, despedirnos del ministerio. La paz de Dios esté sobre su vida, un buen comienzo de semana. La paz de Dios pueda estar sobre sus corazones. Queremos invitarle que nos acompañe siempre por el canal de YouTube.
Sé que a veces se pasan por WhatsApp, pero es importante que lo hagan directamente en el canal de YouTube. Obviamente compártalo con los amigos. Cada martes, cada jueves y cada domingo estaremos transmitiendo, dando el sermón, trayendo la palabra. Los martes, como estamos acostumbrados, al libro de Apocalipsis, y cada jueves una palabra del Señor. Que la paz de Dios esté sobre sus corazones. Seguimos en contacto y esperamos los motivos de oración y, por qué no, los testimonios también para transmitir a través de este canal. Paz de Dios.